¿podemos ver el cambio climático en nuestro territorio? Sí, exactamente. Así como se miden las variables meteorológicas en todo el mundo, en Argentina también las medimos desde hace muchísimos años. De hecho, tenemos muchas estaciones meteorológicas que son centenarias, que están midiendo todas las variables hace más de 100 años. Y todo esto nos permite poder saber, conocer cómo evolucionó el clima en nuestro país. Generalmente tenemos mucha información sobre el clima global. Es común leer una noticia o que nos cuenten que la temperatura media del planeta aumentó 1 grado, ¿sí? Pero para mí no siempre está bueno hablar de lo global, porque hablando de global lo sentimos como lejos, como distante, y quizás no tomamos dimensión. Sí, porque aparte es un promedio. O sea, sí. En algunos lugares puede ser muy grave. Exactamente, pero además hablar de global es como que nos distanciamos de eso. Le pasa al planeta y es como que no somos conscientes de que nosotros estamos dentro del planeta. Estuvimos viendo que en Venecia hubo inundaciones, que se inundó toda la ciudad. Claro, ¿no? Y decimos, uy, qué mal. Uy, qué mal, pobre veneciano. Claro, pero no lo tomamos como algo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, en esta oportunidad decidí contar un poquito qué es lo que pasó en Argentina en los últimos años y cuáles son los posibles escenarios que se pueden dar a futuro. ¿Sí? Como para que a ver si lo sentimos un poquito más nuestro, que a nosotros también nos está pasando esto. Bien. Lo primero que traje acá es un mapa de cómo se comportaron las temperaturas medias de Argentina en el país. Esto es un promedio desde el año, la tendencia desde 1961 hasta el último año completo, que es el año pasado. 2010. 2018. Lo que podemos ver en línea general es que la temperatura en Argentina también aumentó. No aumentó en todos los lugares por igual, pero tenemos en promedio un aumento de temperatura de alrededor de medio grado, ¿sí? Y en algunos sectores del país este aumento de temperatura fue todavía un poquito superior. Como podemos ver, el caso de la Patagonia, donde las temperaturas allí fueron, el aumento fue un poco más... sí, arriba de 1 grado, entre 1 y 2 grados estuvieron los aumentos de temperatura en esa zona. Déjame ver si entendí el gráfico. O sea, el mapa acá muestra en colores la variación de temperatura. Con respecto al promedio. Con respecto al promedio. Sí, entonces, ¿cuánto aumentó la temperatura con respecto al promedio en estos últimos casi 60 años? ¿Sí? En promedio, promediando todo el país, anda alrededor de medio grado, un poquito más de medio grado. Pero por región, cuando miramos al país región por región... Córdoba, por ejemplo, casi no sufrió variaciones. Exactamente. Si bien hubo algunos lugares donde las temperaturas aumentaron, hubo otros lugares donde las temperaturas sufrieron una leve disminución. Otra de las características que tiene la temperatura en Argentina es que, si bien esto es el promedio temperatura media, cuando hacemos una separación de temperaturas mínimas y temperaturas máximas, vemos que no se comportaron iguales. Voy a pasar al siguiente mapa. Estos son las temperaturas máximas, ¿sí? Digamos las temperaturas de la tarde, las temperaturas más altas que se registran. No fue tan notorio el cambio. Podemos ver que en la Patagonia sí hubo temperaturas bastante más cálidas, pero en líneas generales no. Este aumento de temperatura de un poco más de medio grado que yo les comenté que tiene Argentina se vio reflejado principalmente por las temperaturas mínimas. Lo que tuvimos en los últimos 60 años es... mañanas más cálidas, ¿sí? Vieron que por ahí hablamos con abuelos o personas mayores y nos cuentan que antes había heladas prácticamente todos los días en invierno y ahora nosotros no tenemos prácticamente heladas. Vos decís nuestros abuelos, pero yo tengo la sensación que hace 30 años, cuando yo tenía 13, digamos, también, ¿o no? Sí. ¿Puedo haber notado? No, sí, por supuesto. O sea, es algo que se fue dando paulatinamente. No es que desaparecieron de un día para el otro las heladas. Pero está bueno porque pueden empezar a desmenuzar ese dato de las temperaturas medias para tratar de entender bien dónde se ven los cambios, y eso supongo que tendrá información para qué va a pasar a futuro. Exactamente, ahora les voy a contar un poquito también después cómo viene, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, de que las temperaturas mínimas en el país tuvieron un ascenso, y el cambio que hubo, el cambio climático en cuanto a las temperaturas mínimas de estos últimos años fue mucho más notorio que las temperaturas máximas, que no variaron mucho. Pero cuando uno analiza los fenómenos extremos, también nota que, por ejemplo, en la Patagonia los inviernos son mucho más benévolos que antes, ¿sí? En la Patagonia también, si se fijan sobre todo lo que es la zona oeste de la Patagonia, tuvo un ascenso de temperaturas tanto de mínimas como máximas. Y es la zona cordillerana, la zona donde suele tener los glaciares en nuestro país. Con lo cual, estos inviernos más benévolos y los
periodos realmente fríos que había durante el invierno también disminuyeron la cantidad de días que afectaban la zona, y esto llevó también a una disminución de los hielos patagónicos, claro, este aumento de temperatura, que ahí es donde se notó. Están retrocediendo un poquito. Retroceden, exactamente. Otra característica que tuvo es que las temperaturas máximas, voy a volver un poquito para atrás, en el norte de Argentina, si bien no se ve una gran variación, sí se notó que hubo un aumento de la cantidad de olas de calor que se registraban, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, o sea, no se ve en el mapa porque en línea general las temperaturas máximas no aumentaron tanto, pero los episodios de calor se extienden durante más días ahora. ¿Sí? Entonces, las olas de calor suelen durar más días ahora que hace 30, 40, 50 años atrás en el norte de Argentina. Bien. Voy a pasar también a hablar un poquito de precipitaciones. En este mapa estamos viendo precipitaciones. En colores verdes son las zonas donde llovió más de lo normal, mientras que los colores amarillos son lugares donde llovió menos de lo normal. ¿Sí? Los colores blancos se mantuvo con pocas variaciones. Lo que se puede ver es que todo lo que es el este de Argentina, parte del centro de Argentina también, se dieron más cantidad de precipitaciones. Claro. Aumentó la cantidad de precipitaciones. Pero hay un detalle en esto. Fíjense que la zona del norte de Córdoba, Santiago del Estero, parte del oeste de Chaco, está con lluvias por debajo de lo normal. Sí. Acá hay que hacer una separación, pero temporal. Desde 1960 hasta el 2000, la realidad es que prácticamente todo el país tuvo como lluvias por encima del promedio. La Argentina se volvió un poco más lluviosa. Eso también hizo que la frontera agrícola en esa zona de Argentina se desplace, se expanda hacia el oeste. Mira. Parte de esas provincias que antes no eran grandes productoras empezaron a producir mucho más. Pero desde el 2000 hasta ahora eso se revirtió y esa zona de Argentina empezó a tener mucha menor cantidad de precipitaciones. Y fue en estos últimos 20 años, fue tanto lo que disminuyó la lluvia que en un promedio de 60 años se ve una tendencia negativa. Wow. ¿Sí? Pese a que llovió durante una etapa. Ante casi 40 años fue mucho más lluvioso. Y eso es preocupante porque esa zona se había vuelto más productiva, generaba alimentos. Claro, ¿sí? Claro. Y ahora empieza a haber un problema. ¿Y estas fluctuaciones son fluctuaciones propias del cambio climático antropogénico o son fluctuaciones propias del clima? Hay una mezcla de las dos, pero principalmente esto es una tendencia que es explicada por por el cambio climático y la emisión de los gases de efecto invernadero. En cuanto a temperaturas, esto no lo comenté, pero volvemos a las temperaturas medias, que yo les dije que había aumentado 0,5 y esto es bastante por debajo de la tendencia global. Y esto es por la posición que tiene Argentina, que está entre océanos. Los océanos, como sabrán, por las propiedades que tienen, le cuesta como un poquito más variar las temperaturas que a la Tierra y entonces como que nos modula un poco el clima y nos protege. Entonces, mientras que otros países que son, o ya yendo a lo que es, por ejemplo, Brasil, que es mucho más continental, aumenta la temperatura a una tendencia similar a lo que está aumentando en el planeta, la nuestra se mantiene un poquito más moderada, ayudada porque estamos en océanos, pero no llega a este aumento de temperatura, solamente que viene un poquito más retardado, ¿sí? Estamos viendo las tendencias. Sí, tenemos que ir cerrando, pero falta ver la parte del futuro, podemos hacerlo rápidamente. Rápidamente hablamos de cuáles son los escenarios. ¿Se acuerdan que yo les dije que se planteaban escenarios que eran no son pronósticos, sino que son posibles escenarios que se pueden dar en el futuro? Y acá les traje los extremos. Un escenario, el RCP 2.6, que hace referencia a que ya se alcanzaron las temperaturas, las emisiones de gases de efecto invernadero máximas, ¿sí? Las tenemos ahora y a partir de ahora tomamos todas las medidas y no emitimos más gases de efecto invernadero. El escenario optimista. Es el mejor. Y este es el peor, no tomamos ninguna medida y seguimos emitiendo como hasta ahora. ¿Sí? Además, lo separamos en un horizonte cercano, hasta el año 2000, hasta mitad de siglo aproximadamente, 2040, 2050, y un escenario, un horizonte lejano que es a final de siglo. Lo que se puede ver, este mapa es de precipitaciones.
lo que se ve en Argentina es una tendencia a seguir con lluvias, si bien no es no son valores muy negativos, se ve una tendencia a que vamos a empezar a tener menor cantidad de lluvias en gran parte de Argentina. Claro, okay. Sí. Pero cuando vamos al peor, vemos que la zona más afectada sigue siendo la cordillera de los Andes, que yo no les comenté recién, pero toda la parte de los Andes, patagónicos y cuyanos, ya vienen con un déficit de nieve y de lluvias desde hace varios años, y esto está trayendo problemas en los caudales de ríos. Qué bueno, no, quiero decir, qué bueno que estemos divulgando esta información, porque creo que no se sabe y es además con datos. Bueno, y acá, último y pasamos a temperaturas. Más o menos lo mismo, se sigue viendo un aumento de temperatura. La zona, en el mejor escenario, la zona más afectada, sí, fíjense que son aumentos de temperaturas que están alcanzando 1 grado más, ¿sí? Wow. Bastante. Claro, la media, El norte de Argentina es el lugar más... donde más va a aumentar la temperatura. Donde más va a aumentar, ¿sí? Donde se esperan los mayores ascensos de temperatura. Estoy mirando ese que me llama la nube roja. ¿Por qué sigue habiendo un aumento de temperaturas si suponemos que ya no volvemos a emitir? Porque los gases de efecto invernadero tienen en la atmósfera un tiempo de vida de 100 años. Entonces, lo que emitimos hoy durante 100 años nos va a seguir afectando. Por eso, aunque es un escenario muy optimista, sigue teniendo consecuencias, porque los gases siguen actuando en la atmósfera. Bueno, y si pasamos al último escenario, al de... Es catastrófico. Bien, no, de nuevo, me salió mal la palabra, no es bien. Bien que sepamos, que seamos conscientes de lo que puede llegar a pasar. Es necesario ser conscientes de esto para que todos podamos estar preparados, tomar las medidas de adaptación, tanto la población como los políticos, y bueno, buenísimo, y estos son bien, lo que puede y queda para la próxima entonces discutir qué podemos hacer. Exacto. Dale. Muchísimas gracias. No, gracias. Mil gracias, Cindy. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Es nano, es mega, la liga